Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir. Bienvenidos. Mi nombre es Nicolás Cardelino. Yo formo parte del equipo de investigación y desarrollo de GeneXus. En particular, trabajo con los generadores web. Y bueno, hoy voy a estar presentándoles algunas de las nuevas características que vamos a estar incluyendo en la próxima versión de GeneXus, en la versión Salto. Traía algunas novedades para mostrarles, pero la presentación anterior, la verdad que adelantó algunas cosas. Pero bueno, me alegra que haya sido así. Versión a versión, nosotros tenemos un compromiso, y el compromiso es no solo prestar atención a lo que sucede en el mercado, a las tendencias que existen, hacia dónde va la industria, sino que también estamos atentos a lo que ustedes nos piden, ¿sí? Tratamos de incluir ir incluyendo mejoras que resuelvan problemas que ustedes nos van planteando. Y bueno, lo que sucede es que desarrollar aplicaciones hoy en día es cada vez más complejo, ¿sí? Las aplicaciones no solamente se vuelven más complejas, más exigentes, ¿sí? Sino que desarrollarlas se vuelve cada vez más complejo para poder cumplir con esas exigencias. Y bueno, siguiendo un poco con la temática del evento, se me ocurre que hay una especie de paralelismo entre lo que es cocinar para los más pequeños de la casa, para los niños, o lo que nos sugieren que debería ser, cómo tenemos que cocinarles, y desarrollar aplicaciones, porque si uno va o escucha las recomendaciones, la comida tiene que ser nutritiva, tiene que ser rica, tiene que ser saludable, tiene que ser divertida, ¿sí? Y una larga lista de características. Y desarrollar una aplicación hoy en día, bueno, no solo tiene una cantidad de requerimientos funcionales, sino que también tiene un montón de requerimientos no funcionales, ¿sí? Que ya vienen, prácticamente son esperados por los usuarios, ¿sí? La aplicación tiene que ser rápida, tiene que ser usable, tiene que dar una buena user experience, tiene que escalar, tiene que tener buena performance, y una larga lista de etcéteras. Entonces, lo que yo voy a estar presentando hoy va por ese lado, ¿sí? Va por el lado de ofrecer, o mejor dicho, de las cosas que vamos a estar incluyendo en la próxima versión, ¿sí? Que van a facilitar que nosotros hagamos aplicaciones con esas características, ¿sí? Entonces, bueno, la presentación está estructurada en 4 grandes partes. En primer lugar, voy a estar hablando de mejoras que vamos a estar incluyendo en los generadores para que nuestras aplicaciones generadas tengan una mejor user experience, ¿sí? Luego voy a pasar a hablarles de aspectos que tienen que ver con facilitar el trabajo con GeneXus para crear ese tipo de aplicaciones, ¿sí? Para facilitarnos la vida a los desarrolladores. Luego les voy a contar algunos puntos de extensibilidad que le vamos a agregar al generador para que ustedes puedan personalizar los controles, la forma en que nosotros generamos los controles. Y por último les voy a hablar de algunos aspectos de la generación de código, ¿sí? Que tienen que ver con accesibilidad y con conseguir los estándares de la W3C. Así que bueno, pasemos a hablar de las mejoras que tienen que ver con la user experience, ¿sí? De qué estamos haciendo en GeneXus para que nuestras aplicaciones generadas le ofrezcan una experiencia de usuario óptima al usuario, valga la redundancia. Entonces, de lo primero que quería hablarles es de una característica que vamos a introducir que se llama Infinite Scrolling, ¿sí? Es una característica por la que nos han consultado bastante los usuarios y por eso entendemos que tiene que entrar en la próxima versión. ¿De qué se trata el Infinite Scrolling? La idea es que nosotros hoy en día tenemos grids, ¿sí? Y para buscar la información y para movernos con la información tenemos botones de paginado y avanzamos con esos botones y retrocedemos con esos botones. La idea con Infinite Scrolling es ofrecer un grid, ¿sí? Que tenga una scrollbar, ¿sí? Y que el usuario pueda ir desplazándose con esa scrollbar, ¿sí? Y trayendo nuevos registros a medida que se va desplazando de forma natural ahí adentro. Entonces, bueno, ya digamos, empezamos a ver cómo modelar esto en GeneXus. Identificamos algunos escenarios que había que resolver, ¿sí? Entonces, bueno, cuéntenme, quiero contarles, bueno, qué detectamos, ¿sí? Al modelar esta nueva funcionalidad. En primer lugar, detectamos que hay que ver, bueno, dónde va a estar la scrollbar, ¿sí? ¿Dónde va a estar la scrollbar que el usuario con la que el usuario va a desplazarse para traer nuevos registros? Entonces, ahí tenemos 2 posibilidades. Puede estar dentro del grid, la scrollbar, ¿sí? Entonces, el grid va a tener una altura dada, ¿sí? Y el usuario se va a mover ahí adentro y cuando llegue al final o esté por llegar al final se van a cargar nuevos registros. Y si baja un poco más, se agregan más registros. Y si retrocede, ve los registros que estaban cargados antes, ¿sí? Muy parecido a lo que es una aplicación Win, ¿sí? A lo que estábamos acostumbrados con las aplicaciones Win.
Este escenario parece ser el típico de una aplicación de negocio, ¿sí? Donde tenemos una grilla con columnas, ¿sí? Como lo que son las pantallas que genera el Pattern Worldwidth. Otro escenario es aquel en el que nosotros queremos dar la sensación de que la página se carga incrementalmente a medida que vamos desplazándonos con la scroll bar de la página, ¿sí? Y este caso es el que estamos acostumbrados quienes somos a ver quienes somos usuarios de Facebook o de Twitter, ¿sí? Vemos que vamos desplazándonos en la página, con la scroll bar de la página, y cuando llegamos al final de esa lista, porque es un grid en definitiva esa lista, el muro de Facebook, por ejemplo, se van agregando registros al final. Entonces, bueno, estos dos casos se van a poder modelar con esta nueva característica que vamos a estar incluyendo en GNexus. ¿Qué otra cosa detectamos al modelar esto? Bueno, ¿de qué forma se van a traer los nuevos registros? ¿Sí? Y ahí, bueno, vimos tres posibilidades. La más directa, automáticamente, como decía, vamos bajando y los registros se van agregando al final, ¿sí? Entonces viene un nuevo set de registros que se agregan al final y así, e indefinidamente. Ahora esto puede tener un problema. ¿Qué pasa? Si la consulta SQL que hay atrás de ese grid es muy pesada, nosotros al usuario le estamos dando una metralleta, ¿sí? Y esa metralleta, si el usuario puede scrollar sin control, digamos, como una cosa natural, puede estar haciendo mucho daño sin darse cuenta, ¿sí? Podemos estar dejando de atender otros requests por esa consulta pesada que el usuario no se da cuenta que está disparando. Entonces, de otra forma que podemos ofrecer infinite scrolling es manualmente, ¿sí? Si bien no hay una scroll bar, o puede haberla, nosotros al usuario le damos un botón para que conscientemente haga clic, ¿sí? Y entonces el conjunto de registros va aumentando, ¿sí? Pero él no lo está haciendo con la scroll bar y así evitamos que pueda causar daño. Y si no, el otro escenario es semiautomático, ¿sí? Es mezclar un poco de las dos. Es las 3, 4, 5 primeras páginas que se carguen automáticamente, pero llegado ese punto, el usuario tiene que presionar un botón para ir agregando registros al final. Y así podemos limitar el daño que podría llegar a causar en una consulta muy pesada. Bueno, entonces todo esto vamos a poder modelarlo para poder utilizar esta feature que va a estar en la próxima versión de GNexus. Ahora déjenme contarles sobre lo que tiene que ver con la feature de Responsive Web Design, ¿sí? La feature de Responsive Web Design es una feature que introdujimos en Evolution 3. Y para quienes no están al tanto de qué significa Responsive Web Design, básicamente en una línea lo que nos permite es hacer que nuestra aplicación tenga una buena user experience independientemente del dispositivo con el que se accede, ¿sí? Entonces, lo que hicimos en Evolution 3 fue plantar bandera con esta feature, ¿sí? Lo que quisimos hacer es ser eficaces, ¿sí? O mejor dicho, que ustedes puedan ser eficaces y tener rápidamente una aplicación que cumpla con estas características, ¿sí? Que se vea tan bien en un celular como se ve en una tableta, ¿sí? Variando y ajustando el layout de los controles en función de las capacidades del dispositivo. En la próxima versión queremos seguir trabajando sobre esto y queremos ser más eficientes, ¿sí? Y agregar toda una gama completa de controles responsive para que ustedes puedan crear sus aplicaciones RWD. Entonces, algunos ejemplos. Antes quiero decirles, bueno, lo que tiene que ver con eficiencia voy a estar hablando un poquito más adelante, en el punto de simplicidad, ¿sí? Porque nos vamos a enfocar en simplificar este tipo de cosas, ¿sí? Ahora déjenme hablarles de lo que tiene que ver con la completitud, de qué gama de algunos controles que vamos a estar incluyendo para ofrecer una gama más completa, ¿sí? A la hora de crear aplicaciones de este tipo. Entonces, vamos a estar incluyendo un control panel, ¿sí? Que van a poder utilizar en los controles, en el editor abstracto, en los abstract forms, para poder definir un título y un contenido y que ese control sea responsive. También vamos a ofrecer un diálogo modal, donde ustedes van a poder configurar un título, un contenido y acciones para cancelar y salvar. Y popovers, para que ustedes puedan, ante una interacción del usuario, por ejemplo, pasar el mouse por encima sobre una región o al clicar un botón, aparezca información adicional donde ustedes también van a poder colocar ahí dentro un HTML o controles arbitrarios, ¿sí? Los que ustedes quieran. En Evolution 3 nosotros introdujimos ya nuevos controles específicamente pensando en Responsive Web Design, que fueron el Tab Control y los Action Groups. Los Action Groups es un control que nosotros heredamos de los generadores para Smart Devices, ¿sí? Se lo robamos a estos generadores y básicamente, para quienes no los conocen, lo que nos permiten es agrupar un montón de acciones, ¿sí? Y declarativamente decir, bueno, dónde se van a mostrar en la pantalla. Eso en los generadores para Smart Devices. En la Evolution 3, este control simplemente sirve para agrupar botones, ¿sí? Pero queremos seguir trabajando sobre este control
en la próxima versión para que ustedes puedan hacer cosas como definir dropdowns, en el que, por ejemplo, al hacer clic en un botón, ¿sí?, aparezcan más acciones, ¿sí?, y dropdowns responsive, ¿sí? Y también queremos trabajar sobre este control para que sea la forma en la que ustedes definen las acciones que tiene un grid, ¿sí? Porque hoy en día, ¿qué nos pasa? Nosotros, cuando tenemos un grid estándar y queremos agregar acciones, ¿qué hacemos? Usamos una especie de artilugio, que es agregar una variable de tipo image o una variable de tipo texto y asociarle un evento, ¿sí? Lo que queremos darle a ustedes es un control que le levante el nivel a esto, ¿sí?, que va a ser el action group, y que se lo puedan asociar al grid, ¿sí?, para ofrecer toda la potencia que tiene el action group dentro del grid, ¿sí?, y que también tenga las características responsive para adecuarse a las características del dispositivo. En última instancia, ¿qué pretendemos con esto? Lo que queremos es que el action group sea la forma en la que ustedes definen el menú de su aplicación, ¿sí? Al estilo de la vieja menú bar, los usuarios más antiguos de GNU lo deben recordar. Bueno, queremos que sea, cumpla esa función, ¿sí? Entonces ustedes pueden definir el menú, por ejemplo, en la parte superior de la página, o el menú en un costado, ¿sí?, estilo sidebar, que, por ejemplo, en pantallas pequeñas se colapse y ustedes puedan hacer que se muestre al presionar un botón. Pasemos entonces a las características que tienen que ver con simplificar, con hacer más fácil el desarrollo con GNexus, el desarrollo de este tipo de aplicaciones que hemos detectado que la complejidad empezó a estar en lo que es la personalización de la estética o en llevar el diseño a la realidad, ¿sí? Hemos detectado que hay mucho foco en esto hoy en día, si las aplicaciones necesitan tener un buen diseño, y mucho del trabajo pasa por ahí. Entonces vamos a poner mucho foco en la próxima versión en este sentido. ¿Qué vamos a estar haciendo? Bueno, en primer lugar, algo que hemos detectado es que al momento de personalizar la estética de la aplicación, nosotros vamos al editor de temas, seleccionamos una clase y nos encontramos con un montón de propiedades, ¿sí?, que está muy bueno que existan, porque nos dan muchísima flexibilidad, pero que pueden ser un poco engorroso el trabajo. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos con una cantidad de cosas, no sabemos qué tocar, la que nosotros queremos usar está por allá abajo. Entonces lo que queremos hacer es, bueno, muy bien, esto que tenemos ahora está muy bien, pero dejémoslo como la vista avanzada de las propiedades, ¿sí? Y ofrezcamos una vista básica donde nosotros tengamos las 10, 15 propiedades que ese control frecuentemente se necesita modificar para personalizar ese control, ¿sí? La alineación, el alto, el ancho, el fondo, dependiendo del control, serán las propiedades que sean más adecuadas. Básicamente, entonces, al seleccionar una clase vamos a tener una vista básica, que va a ser la nueva, y la avanzada va a seguir ahí, y nosotros vamos a poder seguir trabajando en esa si lo deseamos o si lo necesitamos. Y otra cosa en la que queremos trabajar es la forma en que ustedes trabajan hoy en día en el IDE al personalizar la estética de la aplicación. ¿Qué pasa? Nosotros vamos al editor de WebForms, seleccionamos un control y queremos, por ejemplo, modificarle el tamaño de la letra. ¿Qué hacemos? Vamos al editor de temas, modificamos la letra, volvemos al objeto. ¿Queremos cambiar otra cosa? Bueno, en otro control estamos haciendo un switch constante entre el tema y el objeto, ¿sí? Tema, objeto. Queremos eliminar ese switch. Lo que queremos hacer es que ustedes directamente desde el editor de WebForms, ¿sí?, al seleccionar un control, no solo vean las propiedades del control, sino que también tengan a su disposición las propiedades de la clase del control y que las puedan modificar ahí. Y que al salvar el objeto, los cambios se salven en el tema. También queremos trabajar en ofrecerles una mayor granularidad a la hora de llevar el diseño a la aplicación, ¿sí? Lo que queremos ofrecerles son nuevas clases en el tema que, por ejemplo, les permitan configurar la estética de las filas de la grilla, de las líneas del error viewer, ¿sí?, y que puedan mostrarlas de una forma cuando se trata de un mensaje de error y de otra forma cuando se trata de un mensaje de warning. Queremos que puedan personalizar la máscara de feedback, ¿sí?, ese grisado que aparece cuando un evento tarda, digamos, en el server. Bueno, queremos que ustedes puedan personalizarlo y poner otro color, que en vez de la ruedita, que es el icono de actividad, puedan configurar otro control. En definitiva, que darles más flexibilidad en ese diseño. Que también puedan configurar fácilmente el aspecto de las pop-ups, ¿sí?, que puedan decir, bueno, el título va a ser de esta forma, el borde va a ser de esta otra forma, ¿sí? Estas son cosas que hoy en día las podemos hacer, pero tenemos que recurrir a los nodos custom que requieren algún conocimiento más avanzado de CSS. Queremos que ustedes no necesiten nada de eso y que puedan trabajar a un nivel más alto de abstracción con el tema. Y por eso vamos a estar agregando nuevas clases. También vamos a agregar nuevas propiedades a nuestras clases para que puedan configurar la estética del control en función de su estado. Y van a poder decir, esto ya lo incorporan los generadores SSD.
Lo vamos a incorporar en los generadores web. Entonces, que puedan decir, bueno, cuando se pasa el mouse por encima de un botón, esta va a ser la clase. Cuando tiene el foco, esta va a ser la otra clase. Cuando está activo, esta va a ser su clase. Y en el caso, por ejemplo, de una fila, de un grid, cuando está seleccionada, tiene tal clase asociada, ¿sí? Que, por ejemplo, le podría cambiar el color de fondo. Es tanto el foco que estamos poniendo en lo que tiene que ver con la personalización de la estética de nuestras aplicaciones, que tenemos 2 charlas mañana de integrantes del equipo de desarrollo presentando nuevas características de la próxima versión. La primera es en el Boardroom B, a las 11:45, la va a estar dando Federico Sato. Y no quiero adelantar mucho porque es una sorpresa esa feature, pero lo que puedo decir es que va a cambiar la forma en que nosotros prototipamos la estética de la aplicación, así que no se la pierdan. Y la que viene a continuación, ¿sí? Que la va a estar dando Cristian Intamusu, también va a estar muy interesante porque él lo que les va a contar es cosas que estamos trabajando para que ustedes puedan, partiendo de un diseño, por ejemplo, que les dio un diseñador en Photoshop, llevarlo a GeneXus, ¿sí? O un diseño que ustedes descargaron de un sitio donde tienen templates de aplicaciones con una estética determinada, lo puedan incorporar en GeneXus. Pasemos ahora entonces a lo que quería hablarles de extensibilidad. Y, digamos, nosotros ya en la versión X experimentamos con la extensibilidad cuando introdujimos los External Objects y los User Controls. Y la verdad que estamos muy conformes con cómo nos fue con eso, y por eso queremos seguir brindando nuevos mecanismos de extensibilidad para que aquellos usuarios que lo requieran puedan modificar la forma en que nosotros, o la forma en que se genera la pantalla. En particular, de lo que les voy a estar hablando ahora es de nuevos mecanismos de extensibilidad que van a permitir que ustedes, de un plumazo, ¿sí? Sin tener que ir control por control, objeto por objeto, puedan cambiar la estética con la que se dibujan los controles. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran dibujar un combo, que un combo se dibuje, ¿sí? Con un filtro en la parte superior, ¿sí? No de la forma estándar que lo hace el browser, sino algo más enriquecido, puedan hacerlo. O que si ustedes quieren que todos los checkbox de la aplicación luzcan como un interruptor, también puedan hacerlo mediante mecanismos de extensibilidad. O que si, por ejemplo, tienen un dominio color y quieren que todas las variables y atributos de ese dominio tengan un picker, también puedan utilizar un nuevo mecanismo de extensibilidad para hacer esos cambios. Entonces, déjenme contarles un poco de qué estuvimos haciendo en Evolution 3 y qué vamos a hacer en la próxima versión. Hasta Evolution 3, nosotros trabajábamos con un único editor en los objetos web, que era el editor de Web Forms. ¿Sí? Ese editor de Web Forms nosotros arrastrábamos controles y atrás se transformaba en un código HTML. Ese código HTML era tomado como entrada por el especificador y el generador para generar la pantalla de la aplicación. En Evolution 3 surgió el concepto del Abstract Editor, de los Abstract Forms, que nos permiten dibujar también la pantalla, ¿sí? A un nivel más alto de abstracción, y son lo que necesitamos para dibujar, para generar aplicaciones responsive. Entonces, ya en Evolution 3 introdujimos un mecanismo que permite transformar lo que nosotros hacemos en el editor abstracto en HTML, ¿sí? Y ahí, ¿sí? Hay uno de los puntos de extensibilidad en los que voy a detenerme un poquito más adelante. Y después, otra cosa que hicimos en Evolution 3 fue incluir mecanismos de transformación del HTML de la pantalla generada en runtime en el browser, ¿sí? Que nos permiten modificar el HTML en otro HTML dependiendo de lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la próxima versión? Vamos a formalizar todos estos mecanismos y vamos a hacer que ustedes puedan utilizarlos y puedan modificar, ¿sí? Esas dos puntas que yo les dije, del abstract al HTML y del HTML generado al que en definitiva termina rendereándose en el browser y termina viendo el usuario. Entonces, en una punta, ¿sí? Van a poder modificar un conjunto de templates, ¿sí? Escritos en Mustache, que es un lenguaje de templating. ¿Sí? Van a poder incorporar clases que sirvan como helpers para esos templates y van a poder modificar cómo se dibuja el HTML de un control que ustedes arrastren en el form abstracto. Y en la otra punta, ¿sí? En el browser, también van a tener la posibilidad de definir templates, también en Mustache, ¿sí? Y de funciones JavaScript para poder modificar cómo quedó generado un control JavaScript por nosotros. Y esto es lo que hoy estamos utilizando, ¿sí? Para generar las aplicaciones RWD, las Responsive Web Design Applications.
Siendo algo concreto, lo que quiero que se queden con la idea es, nosotros hoy generamos para un checkbox un tag input, ¿sí? Liso y llano. Para generar, si ustedes quisieran generar el checkbox como un interruptor, van a poder utilizar estos mecanismos que yo les mencioné recién de templating, de transformación, para generarlo como se ve más abajo, que es la forma en la que necesitarían generarlo para que se vea de esa forma, ¿sí? Bien, ahora quería hablarles un poco de lo que tiene que ver con la forma en que generamos el código. Versión a versión nosotros nos hemos preocupado de seguir los estándares, ¿sí? Y lo hemos ido haciendo incorporando los estándares. Por ejemplo, en la Evolution 2 incorporamos HTML5, ya en las versiones anteriores teníamos soporte para HTML4. O sea que en definitiva estamos muy atentos a cómo van evolucionando y los vamos incorporando en GeneXus. Y el otro aspecto que nos preocupa, ¿sí?, en el momento de generar es todo lo que tiene que ver con que nuestro HTML sea lo más semántico posible, ¿sí? Que si existe un elemento HTML para generar algo de lo que nosotros generamos, que sea específico para eso, tratamos de utilizarlo, ¿sí? ¿Con qué objetivo, básicamente? Bueno, no solo que la aplicación tenga código generado de calidad, sino que también sea accesible, si sea lo más accesible posible, accesible para todo tipo de usuarios. Bueno, lo que queremos hacer para la próxima versión es profundizar todo lo que tiene que ver con aspectos de accesibilidad, ¿sí? Y no solamente seguir en la línea de agregar HTML semántico, sino que también en incorporar el estándar ARIA, ¿sí? ¿Para qué sirve el estándar ARIA? Sirve para que nosotros le demos semántica a código HTML al que no se le puede dar semántica de forma estándar, ¿sí? Al que no hay un tag específico para utilizar, ¿sí? Entonces podemos usar ARIA para darle semántica a eso. Traje un ejemplo concreto, el error viewer, ¿sí? No existe un tag HTML para mostrar errores en la pantalla. Entonces nosotros nos valemos de un tag div, que es un tag genérico, para mostrar los errores. Ahora, utilizando ARIA, lo que vamos a hacer es utilizar roles, propiedades, estados, en este caso, en el ejemplo, es un rol, para describir que dentro de esa porción de HTML nosotros vamos a estar mostrando mensajes de error. Y que de esa forma sean interpretados los mensajes que coloquemos ahí dentro por un asistente, por ejemplo, para una persona con visión limitada, ¿sí? Lo otro en lo que queremos poner foco, que es vital en el momento de generar aplicaciones accesibles, es que en las aplicaciones generadas comprometernos a que sean 100% utilizables con el teclado, ¿sí? Buscar que una persona no necesite del puntero del mouse para poder usar la aplicación que se genere con GeneXus, ¿sí? Y en hacer que nuestros controles no solamente generen código soporte en ARIA, sino que también sean utilizables con el teclado, ¿sí? Y bueno, esto es lo que me sorprendió de la presentación anterior, porque prácticamente tiene el mismo título. Yo no sé si están por acá todavía. Hasta el mismo ejemplo usaron. Pero bueno, ¿qué pasa? Está habiendo toda una movida hoy en día, ¿sí?, con 4 estándares, que son los que mencionaron en la presentación anterior: HTML Imports, Shadow DOM, Custom Elements y Templates, ¿sí?, que están bajo el nombre de Web Components, ¿sí?, de la W3C. Y no es casualidad que se llamen igual que nuestros Web Components, los Web Components de GeneXus, que tenemos hace 15 años, porque básicamente cumplen con el mismo fin, que es reutilizar y encapsular una porción de la pantalla, ¿sí? Entonces, estamos muy atentos a esta tecnología, ¿sí? Y bueno, les quiero contar formas en las que vamos a estar incorporando en las próximas versiones de GeneXus, ¿sí?, en los generadores. ¿Para qué sirve en una línea esta tecnología? Y sin bajar mucho de nivel porque no tengo tiempo, sirve para que un programador pueda crear sus propios tags HTML, ¿sí?, y que se los pueda dar a otro para que los pueda incorporar en su aplicación sin que interfieran en ningún aspecto de la aplicación en la que estén siendo utilizados, ¿sí?, que sean totalmente capsulados, atómicos, ¿sí?, aislados, ¿sí? Entonces, el ejemplo que también utilizaron en la presentación anterior es el de Google Maps, ¿sí? Hoy en día, si yo quiero, en una página HTML, utilizar, obviamente no en GeneXus que tenemos un user control, pero si en una página HTML un programador quiere embeber un mapa, tiene que hacer por lo menos esto, ¿sí?, que es incluir un script, programar una función JavaScript que inicializa el mapa y decir dónde se va a mostrar dentro de ese HTML. Con los Web Components, Google ya ofrece, ¿sí?, un Web Component que permite embeber mapas. Se llama Google Map y para utilizarlo no tenemos que saber nada de JavaScript, ¿sí? Solamente tenemos que saber
qué atributos tiene ese elemento, incluir un HTML, ¿sí? Que nos va a dar esa funcionalidad y nada más. ¿Sí? Y eso no va a interferir en ninguna manera con nuestra página, no se van a mezclar los estilos con los de nuestra página, ni nada parecido. Yo no les mostré el ejemplo agregando un marcador, porque si no, no se entendía nada. Si era una sábana más grande de código. Con esta tecnología, agregar un marcador en el mapa, un puntito en el mapa, es solamente agregar un tag específico para eso dentro del mapa. Entonces, ¿cómo vemos nosotros que podemos aprovechar esto? Bueno, si bien esta tecnología está en pañales, ¿sí? El soporte de los browsers es bastante, digamos que lo están soportando los browsers más modernos como Firefox y Chrome, esto viene avanzando con rapidez, ¿sí? Y existen ya catálogos donde nosotros podemos ir y buscar un control que haga lo que nosotros necesitamos, ¿sí? De hecho, Google ya tiene Web Components para todos sus controles, ¿sí? Utilizando esta tecnología, entonces podemos embeber controles de Google muy fácilmente. ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué oportunidad vemos acá en GeneXus? Bueno, dado el HTML, ¿sí? Declarativo, 100% declarativo, por ejemplo, o el control de YouTube que creó Google, tomar esa definición y automáticamente crear un user control en GeneXus, sin una sola línea de JavaScript de parte del desarrollador GeneXus. De la misma forma que un desarrollador GeneXus hoy importa una DLL de .NET, una clase de .NET para poder utilizar dentro de su aplicación, que pueda importar un HTML, un web component, ¿sí? Y utilizarlo en su aplicación sin tener conocimiento de JavaScript. El otro uso que vemos para esta tecnología, ya pensando más a largo plazo, es empezar a generar nosotros en el código web components, ¿sí? Imaginen una pantalla en la que tenemos un grid y un web component. Un web component es los de GeneXus, ¿sí? Es una pantalla clásica. Seleccionamos algo en el grid y se ve en el web component. Este podría ser el HTML que generáramos utilizando esta tecnología. Tendríamos un web component de GeneXus para dibujar grids. GXGrid lo bauticé, ya quedó así. Uno para dibujar una row, uno para incluir una columna, ¿sí? Ustedes, como pueden ver, el código queda mucho más compacto, mucho más limpio, ¿sí? Y no hay aspectos de bajo nivel que interfieran en este código o que ensucien este HTML. Del mismo modo, los web components de GeneXus los podríamos generar como web components de la W3C, ¿sí? Entonces, ¿qué ventajas nos daría? Bueno, no solamente esa encapsulación y ese código compacto, sino que también nos daría la posibilidad de que ustedes pudieran interoperar con otros sistemas fácilmente. ¿Por qué? Porque los web components, como les decía, son autocontenidos, son atómicos, ¿sí? Están bien encapsulados. Y usar un web component en un HTML cualquiera, ¿sí? Es totalmente viable sin que interfiera con el resto de la página. Entonces podríamos darle a un cliente un web component, ¿sí? Generado con GeneXus para que utilice en su aplicación sin tener que usar iframes y otras tecnologías que están deprecadas. En definitiva, bueno, lo que busqué con esta presentación es mostrarles un conjunto de las features que estamos manejando para la próxima versión. ¿Sí? No daba el tiempo para contar todo lo que estamos haciendo, pero queríamos mostrarle algunas de ellas, ¿sí? Y justamente mostrando ese balance entre lo que ustedes nos piden, lo que ustedes nos plantean, ¿sí? Y lo que la industria va mandando, lo que nos pide, lo que son la necesidad que tenemos de seguir con los avances de la tecnología. Entonces, bueno, espero que este menú haya sido lo suficientemente variado. Y bueno, espero que puedan aprovecharlo en la próxima versión para crear aplicaciones lindas, aplicaciones responsive, aplicaciones con una user experience óptima, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso era lo que quería contarles. Muchas gracias.